por mi hija, que finalmente encontró a un hombre lo suficientemente desesperado, dijo mi padre, con la copa en alto, una amplia sonrisa, mientras 60 invitados me miraban en mi propia fiesta de compromiso. La sala quedó en un silencio sepulcral. No del tipo educado. Del tipo en que puedes oír a alguien contener la respiración a 3 mesas de distancia. La mano de mi prometido se apretó bajo el mantel. Sentí que su cuerpo comenzaba a levantarse, pero sujeté su brazo, lo sujeté con firmeza. No grité. No lloré. Caminé hasta el frente de esa sala, abrí mi portátil y proyecté un único documento en la pantalla. El socio de mi padre desde hacía 15 años dejó caer su copa de champán. Se hizo añicos en el suelo de mármol. Y ese fue el sonido de la vida entera de mi padre desmoronándose. Pero esta historia no comienza en la fiesta. Comienza 3 meses antes, la noche en que encontré algo en los libros de mi padre que nunca se suponía que debía ver. Soy Danielle Upton, tengo 29 años y soy contadora forense. Antes de continuar, por favor, tómense un momento para dar me gusta y suscribirse, pero solo si esta historia realmente les llega. Dejen su ubicación y hora local en los comentarios. Ahora, déjenme llevarlos de vuelta al pasado octubre, la noche en que mi padre me llamó un caso de caridad por última vez. Mi padre, Richard Upton, construyó su empresa de construcción de la nada. Literalmente de la nada, una camioneta, un préstamo de palabra y jornadas de 17 horas. Para cuando nací, Upton y Mars Construcción tenía 12 empleados, una flota de camiones y una reputación en nuestra ciudad que hacía que la gente se enderezara un poco cuando mi padre entraba en una habitación. Crecí viendo a la gente admirarlo. El anfitrión de la barbacoa del vecindario, el presidente de la recaudación de fondos de la iglesia, el tipo que invitaba a una ronda para todos en el bar del club de campo y nunca dejaba que lo olvidaras. En casa, sin embargo, las cosas funcionaban con reglas diferentes. Mi padre no pegaba. No lo necesitaba. Tenía una voz que podía hacerte sentir diminuta sin levantarla nunca por encima de un volumen de conversación. La primera vez tenía 9 años. Lo recuerdo claramente. 4º grado. Traje a casa un boletín de notas. Todos sobresalientes, con una nota de la maestra que decía que era un placer tenerme en clase. Lo puse en la encimera de la cocina como si estuviera presentando pruebas en mi propia defensa. Apenas lo miró. Las buenas notas no significan que seas inteligente, Danielle. Los maestros las regalan cuando sienten lástima por un niño. Mi madre, Linda, estaba sentada allí mismo. Bebió un sorbo de su café, no dijo nada. Ese era el sistema. Él cortaba. Ella miraba. Yo sangraba en silencio. Pero esto es lo que lo hacía tan confuso. Y esta es la parte que la gente no entiende sobre crecer así. Mi padre no era cruel todos los días. Cuando tenía 12 años, me enseñó a andar en bicicleta en la entrada de la casa. Y cuando finalmente llegué al final de la calle sin caerme, dijo, esa es mi chica. Me aferré a esas 4 palabras durante años, las repetía cuando las cosas se ponían mal. No fue hasta mucho más tarde que me di cuenta de que lo había dicho delante de los Mars, que estaban de visita para cenar. Yo estaba rindiendo bien. Él se estaba llevando el crédito. Esa es la única versión de orgullo que mi padre tuvo alguna vez, la que necesita una audiencia. El patrón no cambió a medida que crecía. Simplemente se volvió más sofisticado. Graduación universitaria. Terminé magna cum laude, especialización secundaria en contabilidad y justicia penal. Había tenido 2 trabajos para mantener mi promedio de notas donde estaba. Mis manos temblaban cuando crucé ese escenario. Mis padres vinieron. Mi padre llevaba su mejor traje. Y en la cena posterior, en un restaurante de carnes que no podía pagar, que él eligió, pasó 45 minutos contándoles a mis amigos de la universidad sobre el último contrato municipal de su empresa. 45 minutos. Mis amigos no dejaban de mirarme. Yo seguía sonriendo. Cuando llegó la cuenta, dijo lo suficientemente alto para la mesa, bueno, Danielle, esperemos que ese diploma valga más que el papel en el que está impreso. Todos se rieron porque eso es lo que haces cuando Richard Upton hace una broma. ¿Te ríes?
Un año después, conseguí mi primer puesto real en una firma de contabilidad forense. Una buena firma, una contratación competitiva. Llamé a mis padres para compartir la noticia. Mi madre dijo, felicidades. Mi padre se puso al teléfono y dijo, esperemos que no los lleves a la quiebra. Me reí. Dije, gracias, papá. Colgué. Me senté en mi coche en el estacionamiento durante 20 minutos. ¿Saben cuál es la peor parte? Pensé que eso era normal. Cuando la crueldad es el agua en la que nadas, no sabes que te estás ahogando. Crees que así es como se mueve la corriente. No fue hasta que llegó Nathan que alguien finalmente me puso un espejo delante. Lo dijo en nuestra tercera cita después de que conté una historia divertida sobre mi padre dando un discurso en la boda de mi primo donde bromeó diciendo que yo era la siguiente si alguien me quería. Nathan no se rió. Dejó su tenedor y me miró. Daniele, eso no es normal. Lo sabes, ¿verdad? No respondí, pero algo se resquebrajó esa noche. Algo pequeño. Algo que finalmente lo cambiaría todo. Conocí a Nathan Cole en una conferencia conjunta para abogados y contadores forenses en Baltimore. Él estaba presentando sobre litigios de fraude financiero. Yo estaba tomando notas 3 filas más atrás. No era ostentoso. No dominaba una sala como lo hacía mi padre. Nathan era el tipo de hombre que escuchaba más de lo que hablaba. Y cuando hablaba, cada palabra aterrizaba exactamente donde se suponía. Firme, centrado, lo opuesto a todo lo que había conocido al crecer. Salimos durante 14 meses antes de que lo llevara a casa para conocer a mis padres. Debería haber sabido cómo iría. Mi padre abrió la puerta, le dio la mano a Nathan y en 3 minutos había convertido la sala de estar en una entrevista. ¿Dónde había estudiado Nathan? ¿Cuál era su rango salarial? ¿Venía de una familia con dinero? Nathan respondió a todo con calma. Sin estar a la defensiva, sin poses, solo respuestas honestas y directas. Luego mi padre se reclinó en su silla y dijo, espero que seas paciente, hijo. Mi hija es del tipo que necesita ser guiada. La sala se quedó en silencio. Mi madre se miró las manos. Abrí la boca para decir algo. Ni siquiera sé qué, pero Nathan se me adelantó. Con todo el debido respeto, señor, Daniele es la persona más capaz que he conocido. Sin acaloramiento, sin agresión, solo un hecho. Dicho como si lo estuviera leyendo de una página. Mi padre no respondió. Simplemente se quedó mirando a Nathan durante 3 largos segundos, luego cambió el tema al fútbol. Pero lo vi, el microcambio en su mandíbula, el destello detrás de sus ojos. Nathan no le tenía miedo. Y eso, me doy cuenta ahora, fue el principio del fin porque todo el sistema de mi padre dependía de que todos en la sala tuvieran un poco de miedo. Y Nathan simplemente no lo tenía. El hombre que amaba se acababa de convertir en el nuevo problema de mi padre. Nathan me propuso matrimonio un domingo por la mañana. Sin anillo en una copa de champán, sin escritura en el cielo. Me preparó café, se sentó frente a mí en nuestra mesa de la cocina y dijo, quiero que el resto de mi vida se vea exactamente así. ¿Te casarías conmigo? Dije que sí antes de que terminara la frase. Queríamos algo pequeño para la fiesta de compromiso. 15, tal vez 20 personas. Nuestros amigos, un patio trasero, algo de vino. Sencillo. Mi padre tenía otros planes. Llamó 2 días después de la propuesta. Yo me encargo de la fiesta, Daniele. Ya he reservado el Whitfield. ¿El Whitfield? Un lugar que usaba para sus eventos corporativos. Aparcacoches, suelos de mármol, pantallas de proyector y sonido envolvente para presentaciones. Papá, no necesitamos todo eso. Nathan y yo pensábamos en algo informal. ¿Informal? Se rió. ¿El compromiso de mi hija y quieres perritos calientes en el patio trasero? Yo lo pago. Déjame hacer esto. Miré a Nathan. Negó con la cabeza lentamente. Luego llamó mi madre. Su voz tenía esa suavidad practicada que usaba cuando quería que yo cediera. Solo déjale tener esto, Daniele.
Es tu padre. Está tratando de hacer algo bonito. Así que cedí, de la manera en que siempre cedía, de la manera en que ella me enseñó a ceder. En una semana, la lista de invitados se había disparado a 60. Revisé los nombres en mi teléfono. Sus amigos del club de campo, sus contactos de negocios, sus compañeros de golf, personas cuyos apellidos reconocía de la lista de tarjetas navideñas de su empresa. Mis amigos, 8 en total. Esta no era mi fiesta de compromiso. Era su escenario. Y le había entregado el micrófono sin luchar. Todavía no sabía que había estado escribiendo su brindis durante una semana, y que lo que había escrito no era una bendición. Era un arma. La noche antes de la fiesta, Nathan y yo estábamos acostados en la cama, con las luces apagadas, ambos mirando al techo. Esta es tu fiesta, dijo en voz baja. No la suya. Todavía puedes cambiar el plan. Si peleo con él ahora, hará de los próximos 6 meses una pesadilla. No lo conoces cuando está enojado, Nathan. Simplemente superemos la noche. Nathan se quedó callado por un largo tiempo. Luego se giró para mirarme. Está bien, pero necesito que escuches algo. No me voy a casar con tu padre. Me voy a casar contigo. Y en algún momento, vas a tener que decidir dónde está el límite. Me besó la frente y apagó la lámpara. Me quedé allí en la oscuridad pensando. Hay una historia que mi madre me contó una vez cuando tenía 16 años. Solo nosotras dos limpiando después de Acción de Gracias. Dijo que al principio de su matrimonio, tal vez en el segundo o tercer año, se había opuesto a mi padre por algo. No quiso decir qué. Él respondió cancelando su tarjeta de crédito. No temporalmente, permanentemente. Tuvo que pedirle dinero para la compra durante los siguientes 8 meses hasta que él decidió que ella había aprendido la lección. Me contó esto mientras secaba un plato, sonriendo como si fuera una anécdota divertida sobre el clima. Nunca volvió a oponerse. Ni una vez, en 30 años. Esa noche, acostada junto a Nathan, finalmente entendí lo que esa historia realmente era. No era un recuerdo. Era una advertencia. Mi madre me estaba mostrando el precio del silencio y el costo de alzar la voz. Miré al techo y pensé, si no trazo el límite ahora, me convertiré en ella. Sonriendo a través del dolor, secando platos, contándole a mi propia hija la misma historia algún día como si fuera algo que simplemente sucedió. No pude dormir después de eso. La tarde siguiente, viernes, la noche antes de la fiesta, pasé por la casa de mis padres para dejar el plano de las mesas. Mi padre estaba en su estudio, con la puerta abierta, las gafas de leer puestas, escribiendo algo en un bloc de notas amarillo. Papá, ¿qué estás escribiendo? No levantó la vista. Mi brindis. No te preocupes por eso. ¿Puedo leerlo? Ahora levantó la vista, sonrió. El tipo de sonrisa que nunca llegaba más allá de su boca. Lo oirás mañana junto con todos los demás. Algo frío se movió en mi pecho. Papá, es mi fiesta de compromiso. Creo que tengo derecho a... Daniele. Su voz bajó medio registro, el tono de advertencia, el que significaba, deja de hablar. Confía en mí, cariño. Todos recordarán este brindis. Mi madre apareció en el umbral, sosteniendo una taza de té. Leyó la situación en medio segundo. Siempre fue buena en eso y desvió la conversación. Tu padre siempre da discursos maravillosos, cariño. ¿Recuerdas la jubilación del tío Joe? Recordaba la cena de jubilación del tío Joe hace 4 años. Mi padre se levantó frente a 40 personas y bromeó diciendo que Joe se jubilaba porque ya nadie lo necesitaba, ni siquiera su esposa. Joe se rió. Todos se rieron. La esposa de Joe no. Ese era el don de mi padre. Podía destrozarte en público y hacerlo sonar como afecto. Salí del estudio sin decir otra palabra. Tomé mi maletín del portátil del coche. Tenía una auditoría de un cliente con fecha límite el lunes por la mañana y necesitaba finalizar los archivos durante el fin de semana. El maletín fue al maletero. Trae el portátil a la fiesta, me había dicho Nathan antes. Puedes trabajar durante la preparación.
Envía el archivo antes de la cena. Una sugerencia práctica, nada más. Ese portátil terminaría siendo lo más importante que llevé a esa fiesta. Pero ninguno de los dos lo sabía todavía. Sábado por la mañana, el día de la fiesta. Estaba tomando café y revisando la asignación de asientos cuando el coordinador del evento envió por correo electrónico la lista final de invitados. Richard había hecho adiciones de último minuto. Abrí el archivo adjunto, 62 nombres. Empecé a contar a su cuarteto de golf, a los Henderson del club de campo, a 2 parejas de su capítulo de Rotary, a los Warren, su corredor de seguros y esposa, a un contratista que conocía desde hacía 6 meses. 6 meses. Y el hombre estaba invitado a mi fiesta de compromiso. Gerald y Patricia Mars. Mesa 1, al frente y en el centro, justo al lado de la familia. Mis amigos de la universidad, mis compañeros de trabajo. Los encontré. Mesa 8, junto a la cocina. Llamé a mi padre. Papá, ¿dónde está mi gente? Emily, Jazz, el grupo del trabajo. Están en la mesa de atrás. No había espacio al frente, Daniele. Tuve que priorizar. ¿Priorizar a quién? A tus amigos del golf. Su voz se agudizó. Esta es una oportunidad para hacer contactos, no una fiesta de pijamas. No seas egoísta. Colgué. Mis manos temblaban, no de ira, sino de la vieja y familiar impotencia de ser reorganizada por alguien que cree que es dueño de cada habitación en la que entra. Nathan estaba mirando desde el otro lado de la cocina. No había dicho una palabra durante la llamada, pero su mandíbula estaba tensa. Invitó a Gerald a sentarse en la mesa 1, dije. Primera fila, justo a nuestro lado. Nathan se apoyó en el mostrador. ¿Sabes por qué, verdad? Lo miré. Está actuando, dijo Nathan. Para Gerald, para todos ellos. El padre amoroso, la familia feliz. Nos está exhibiendo como un escaparate para sus socios comerciales. Miré la lista de invitados en mi pantalla. 62 nombres, y yo era un accesorio en mi propia fiesta. Cerré el portátil, me vestí y conduje hasta el lugar del evento para ver el espectáculo de mi padre. Llegué al Whitfield 1 hora antes para ayudar con la preparación. El lugar era exactamente el tipo de sitio que le encantaba a mi padre. Ladrillo visto, accesorios de latón, una larga barra de caoba, una pantalla de proyector en el extremo más alejado, ya preparada para la presentación de diapositivas que mi padre había curado con fotos familiares. Fotos que él eligió, momentos que él aprobó. Estaba ajustando los centros de mesa en la mesa 3 cuando oí su voz. Venía del pasillo cerca del guardarropa. Mi padre y Gerald Mars de pie, muy juntos, con bebidas ya en la mano. Yo estaba a la vuelta de la esquina. No me vieron. Te digo, Gerald, estoy tan orgulloso de mi pequeña. La voz de mi padre, cálida, expansiva, la voz que usaba en público. Es todo lo que la crié para ser. Gerald se rió. Has hecho un trabajo increíble, Rich. No todos los padres se involucran tanto. La familia primero. Ese siempre ha sido mi lema. Me quedé allí detrás de la pared, con el centro de mesa todavía en la mano. La palabra resonó. Orgulloso. Mi padre acababa de decir que estaba orgulloso de mí. Nunca, ni una sola vez, me había dicho esa palabra a la cara. Ni en la graduación, ni cuando aprobé mi examen de CPA, ni cuando obtuve mi certificación CF, ni una sola vez en 29 años, pero aquí en un pasillo, al hombre cuyo dinero estaba robando. Ahí era donde vivía la palabra. Era una moneda que se gastaba donde le compraría algo. Dejé el centro de mesa y me alejé en silencio. No lo confronté. No lloré. Simplemente lo archivé donde archivo todo lo que mi padre me da. En el lugar donde el dolor se asienta tanto tiempo que empieza a sentirse como un mueble. Lo que aún no sabía era esto. Gerald Mars, el hombre que estaba allí llamando a mi padre un gran papá, había estado perdiendo silenciosamente cientos de miles de dólares a manos del hombre por el que estaba brindando. Y yo tenía la prueba en mi portátil en el maletero de mi coche. Déjenme retroceder. 3 meses antes de la fiesta,
Estaba trabajando hasta tarde en mi firma, inmersa en una auditoría forense para un cliente comercial, un promotor inmobiliario de tamaño mediano señalado por desembolsos irregulares. Un trabajo tedioso, hojas de cálculo, transferencias bancarias y sociedades instrumentales apiladas como muñecas rusas. Estaba rastreando una cadena de pagos a través de una sociedad de responsabilidad limitada, registrada en Delaware, como siempre lo están, cuando algo me llamó la atención. La SRL no tenía sitio web, ni empleados registrados, ni registros públicos más allá de lo mínimo indispensable, pero las transferencias bancarias que fluían a través de ella eran sustanciales, consistentes, mensuales. Seguí tirando del hilo. La SRL estaba vinculada a una sociedad holding. La sociedad holding compartía un agente registrado con otra entidad. Y esa entidad, enterrada a 3 niveles de profundidad detrás de suficiente papeleo como para hacerte sangrar los ojos, se conectaba de nuevo a un nombre que reconocí, Upton y Mars Construction LLC, la empresa de mi padre. Me quedé mirando la pantalla. Mi café se enfrió. La oficina estaba vacía. Todos se habían ido hacía horas. El equipo de limpieza estaba aspirando al final del pasillo. Mi formación se activó antes que mis emociones. Los examinadores de fraudes certificados tienen una obligación. Si descubrimos pruebas de fraude financiero en el curso de nuestro trabajo, no podemos mirar hacia otro lado. No es opcional. Es el trabajo. Pero este era mi padre. Guardé los archivos, cerré el portátil, conduje a casa, me senté en mi coche en la entrada durante 10 minutos, con el motor apagado, las manos en el volante. Luego entré, abrí una nueva carpeta en mi portátil personal y la llamé Proyecto Atlas. Durante las siguientes semanas, trabajé en ello fuera del horario laboral, sola, rastreando cada transacción, documentando cada discrepancia, construyendo el tipo de informe que construyo para los clientes. Excepto que esta vez, el sujeto era el hombre que me crió. No se lo dije a nadie. Todavía no. 2 semanas después, se lo dije a Nathan. No porque quisiera, sino porque ya no podía soportarlo sola. Me despertaba a las 3 de la madrugada mirando al techo, haciendo números en mi cabeza, dudando de cada entrada en esa carpeta. La auditora en mí sabía lo que mostraban los datos. La hija en mí seguía buscando otra explicación. No la había. Senté a Nathan en la mesa de la cocina un martes por la noche. Le mostré el resumen. Lo leyó lentamente, de la manera en que los abogados leen todo. Una vez por el contenido, una vez por las implicaciones. Cuando terminó, levantó la vista. ¿Cuánto? Difícil de decir sin acceso completo, pero basándome en lo que puedo rastrear, es significativo. Durante más de una década. Dejó los papeles. ¿Qué quieres hacer con esto? No lo sé. Es mi padre. Nathan asintió. No presionó, no sermoneó, no dijo lo que cualquier persona razonable habría dicho, que es, tu padre es un ladrón. En cambio, se inclinó hacia adelante y dijo lo que más importaba. También le está robando a un hombre que confía en él. Gerald ha sido su socio durante 15 años. Miré la mesa, la veta de la madera, la mancha del aro de mi taza de café. Decidas lo que decidas, dijo Nathan, estoy contigo. Pero no te quedes con esto demasiado tiempo. Gerald merece saberlo. Estuve de acuerdo. Mi plan estaba claro. Terminar la auditoría, compilar el informe completo, superar la fiesta de compromiso. Luego, el lunes por la mañana, enviaría el informe directamente a Gerald, cara a cara si era posible, de forma limpia, profesional, sin drama, sin escenas. Solo la verdad. Entregada de la manera en que la entrego a cualquier cliente. Trae el portátil a la fiesta, dijo Nathan unos días después. De todos modos, tienes esa fecha límite del lunes. Fue una sugerencia práctica, razonable, del tipo que tenía todo el sentido en ese momento. Mi padre, por supuesto, tenía sus propios planes para esa noche, y cambiaron los míos por completo. Sábado por la tarde, 6:30. El Whitfield parecía sacado de una revista, velas en cada mesa, arreglos de orquídeas blancas, un cuarteto de cuerda en una esquina tocando algo suave y clásico que no pude nombrar. Mi padre se había superado a sí mismo.
Esa era la cosa sobre Richard Upton. Cuando actuaba impecablemente. Nathan y yo llegamos juntos. Llevaba un vestido de seda color crema que había comprado específicamente para esta noche. Nathan vestía un traje azul marino, su mano firme en la parte baja de mi espalda mientras cruzábamos las puertas dobles. Mi padre nos recibió en el vestíbulo. Ya estaba recorriendo la sala, con champán en la mano, listo para dar la mano. Ahí está. Abrió los brazos. Ahí está mi hermosa chica. Me abrazó, lo mantuvo durante 3 segundos completos. Su colonia era penetrante y cara. Mi cuerpo se puso rígido. Mi padre nunca me llamó hermosa. Ni en el baile de graduación, ni en la graduación, ni en 29 años viviendo bajo su techo, pero aquí, frente a los invitados que llegaban, frente a Gerald y Patricia Mars, que estaban entregando sus abrigos al encargado, de repente era su hermosa chica. Le devolví el abrazo porque, ¿qué más se puede hacer? Gerald me estrechó la mano cálidamente. Felicidades, Daniele. Tu padre no ha dejado de hablar de esta fiesta durante semanas. Gracias, señor Mars. Me alegro de que esté aquí. Y lo decía en serio, aunque no de la manera que él pensaba. Nathan me apretó la mano debajo de la mesa una vez que nos sentamos. Me incliné hacia él y susurré, está actuando. Nathan susurró de vuelta, lo sé. Solo respira. Miré alrededor de la sala, 60 rostros, velas parpadeando, vino sirviéndose, mi padre moviéndose de mesa en mesa como un candidato en un mitin, estrechando manos, dando palmadas en los hombros, riendo a carcajadas. Esta era su noche, no la mía. Todavía no. La cena se sirvió a las 7:15. Mi padre había organizado los asientos, así que estaba a la cabeza de nuestra mesa, la mesa 1, con Gerald y Patricia a su derecha, mi madre a su izquierda, y Nathan y yo frente a ellos, como un tribunal. La comida era excelente, el vino era caro y mi padre estaba en plena forma. En algún momento entre la ensalada y el plato principal, comenzó a contar historias. No sobre Nathan y yo, sino sobre mí. Los grandes éxitos de los fracasos de Daniele, reempaquetados como comedia. ¿Les conté alguna vez la vez que Daniele reprobó su examen de conducir? 3 veces. Levantó 3 dedos. Las risas se extendieron por la mesa. ¿Y la cocina? Oh, Dios mío. ¿La cocina? Casi quema la cocina haciendo huevos revueltos. ¿Huevos revueltos? Más risas. Luego se inclinó, conspirador, como si estuviera compartiendo un secreto. ¿Y su primer novio, cómo se llamaba? Daniele, Kevin, Kyle. Duró unos 4 meses antes de salir corriendo. La mesa se rió. Mi madre se rió. Incluso la gente que no me conocía se rió porque mi padre tenía ese don. El don de hacer que la crueldad sonara como calidez. Sonreí. La sonrisa de piloto automático. La que había estado practicando desde que tenía 9 años. Nathan no sonrió. Su mano encontró la mía debajo de la mesa y la sostuvo. Al otro lado de la mesa, Patricia Mars inclinó la cabeza ligeramente. Se inclinó hacia mi madre y dijo, suavemente, pero no lo suficientemente suavemente. ¿Richard no está siendo un poco duro con ella esta noche? La respuesta de mi madre llegó al instante, reflexivamente, como siempre lo hace una respuesta entrenada. Oh, es solo su forma de demostrar amor. Patricia me miró. Nuestras miradas se encontraron durante medio segundo. No dijo nada más, pero pude verlo. El reconocimiento, la alarma silenciosa de una mujer que sabe exactamente lo que está viendo. Me dijo más tarde, lo supe en ese momento. Simplemente no sabía lo mal que se iba a poner. 8:15. Los platos de postre retirados. El cuarteto de cuerda hizo una pausa. Mi padre se levantó. Se abrochó la chaqueta, tomó una cuchara, la golpeó contra su copa de champán 3 veces. La sala se calmó de esa manera practicada. La manera en que la gente se calla para un hombre al que han aprendido a escuchar. Quiero levantar una copa por mi hija Daniele. Me enderecé en mi silla. Mi corazón hizo algo estúpido.
Tuvo esperanza. Incluso después de todo, después de 29 años de pruebas, alguna parte rota de mí todavía se inclinaba hacia la luz. Quizás esta vez. Durante 29 años, dijo, recorriendo la sala con esa mirada de showman. He visto a esta chica luchar. La palabra aterrizó como una piedra en el agua. Con la escuela, con el trabajo, con cada relación que no funcionó del todo. Mi cara se puso caliente. Podía sentir 60 pares de ojos dirigiéndose hacia mí. Seré honesto, hubo momentos en que no estaba seguro de que alguien se quedara el tiempo suficiente para entenderla. Unas pocas risas incómodas, copas sostenidas a medio aire, luego levantó su flauta de champán, sonrió su sonrisa más grande y soltó la frase que había estado escribiendo toda la semana. Así que esta noche quiero brindar por Daniele, que finalmente encontró a un hombre lo suficientemente desesperado. Se rió. Una risa grande y generosa de Richard Upton. Nadie se unió a él. El silencio que siguió fue el sonido más fuerte que he oído en mi vida. 60 personas congeladas, tenedores abajo, ojos abiertos. Una mujer en la mesa 4 se cubrió la boca con la mano. Gerald Marsh miraba su plato. La mano de Patricia fue al brazo de su esposo. Todo el cuerpo de Nathan se tensó a mi lado. Sentí que su peso se desplazaba. Su silla comenzó a moverse. Puse mi mano en su brazo, firme, segura. No lo hagas, susurré. Yo me encargo. El silencio se mantuvo. Unas pocas personas en las mesas más lejanas levantaron sus copas por pura incomodidad, la memoria muscular superando el juicio. La mayoría no lo hizo. Mark, el padrino de Nathan, dejó su copa en la mesa deliberadamente, como si estuviera haciendo una declaración. Negó con la cabeza una vez. Lind. Ellen Cole, la madre de Nathan, se giró y miró directamente a mi madre. La expresión en su rostro no era de ira. Era de incredulidad. Pura, incredulidad sin diluir. Mi madre desvió la mirada. Mi padre se quedó allí, con la copa todavía en alto, leyendo la sala. Era lo suficientemente inteligente como para sentir la caída de la temperatura. Pero Richard Upton nunca se había echado atrás en una sala en su vida, así que redobló la apuesta. Oh, vamos, dijo, sonriendo más ampliamente. Es una broma. Daniele sabe que la quiero. Se volvió hacia mí, con los ojos brillantes de esa calidez manufacturada. ¿Verdad, cariño? 60 personas me miraron. Miré a mi padre. Pasaron 5 segundos. 5 segundos es mucho tiempo cuando nadie respira. Entonces lo dije en voz baja. Clare. 3 palabras. Siéntate, papá. Su sonrisa vaciló. Solo una grieta. Daniele, no seas dramática. Dije que te sientes. Mi voz no se alzó. No lo necesitaba. La sala estaba tan silenciosa que un susurro habría llegado hasta la pared del fondo. Mi padre me miró fijamente. Por un horrible segundo eléctrico, pensé que iba a discutir. Su boca se abrió, luego se cerró. Miró a su alrededor, buscando un aliado, una risa, a cualquiera, y no encontró nada. Solo 60 rostros mirándolo como testigos. Se sentó. Fue la primera vez en toda mi vida que mi padre hizo lo que le dije que hiciera. Aparté mi silla, me levanté, alisé la parte delantera de mi vestido y caminé con calma, con paso firme, sin prisa, hasta el frente de la sala. Tenía un portátil en mi bolso y un archivo que había estado esperando este momento sin que ninguno de los dos lo supiera. El trayecto desde la mesa 1 hasta el frente de esa sala fue de quizás 10 metros. Se sintió como 1 kilómetro. Podía sentir cada par de ojos siguiéndome, el crujido de las servilletas, alguien carraspeando, una silla crujiendo mientras alguien se movía para ver mejor. Mi maletín del portátil estaba debajo de la mesa de audiovisuales cerca de la pantalla de proyección. Lo había guardado allí durante la preparación, planeando enviar mi archivo del lunes durante la hora del cóctel. No lo había necesitado entonces, lo necesitaba ahora. Abrí la cremallera del maletín, abrí el portátil. Mis manos estaban firmes, mi corazón no.
La voz de mi padre vino desde atrás. Aguda. Daniele, ¿qué estás haciendo? No me di la vuelta. Conecté el cable HDMI al puerto del proyector, el mismo proyector que mi padre había configurado para su presentación de diapositivas familiares curada. Fotos de vacaciones que él había elegido, festividades que él había escenificado, un resumen de los mejores momentos de una familia que no existía. La pantalla se iluminó. Abrí la carpeta. Proyecto Atlas. Luego me giré para enfrentar a la sala. 60 personas. Mi madre agarrando su servilleta. Nathan de pie ahora a 3 pasos detrás de mí. Gerald Marx en la mesa 1, sus gafas de leer todavía en la nariz después de revisar el menú de postres. Mi padre acaba de decirle a 60 personas que ningún hombre se casaría voluntariamente conmigo, dije. Mi voz era uniforme, profesional, el mismo tono que uso cuando presento hallazgos a un cliente. Creo que es justo que estas mismas 60 personas sepan quién es realmente mi padre. Hice clic para abrir el archivo. La primera página llenó la pantalla. Fondo blanco, texto negro, un encabezado que decía, resumen de auditoría forense, transferencias de fondos no autorizadas, Upton y Mars Construcción, LLC. La copa de champán de Gerald Marx comenzó a inclinarse en su mano. No di un discurso. No lo necesité. Este es un informe de auditoría forense que compilé en los últimos 3 meses, dije. Documenta un patrón de transferencias de fondos no autorizadas de la empresa que mi padre CEO posee con el señor Gerald Marx. Me desplacé a la página de resumen. 3 columnas, fechas, cantidades, cuentas de destino, una década de transacciones dispuestas en el formato limpio y clínico que me habían enseñado a producir. Los números hablaban por sí mismos. Mi padre se puso de pie de un salto. Su silla raspó el suelo de mármol con un sonido que hizo que 2 personas se estremecieran. Esto es ridículo. Su voz era fuerte ahora. Fuerte de una manera que nunca lo era en público. La voz de interior resquebrajándose para mostrar lo que vivía debajo. No sabes de lo que estás hablando. Me giré y lo miré directamente. Por primera vez en 29 años, miré a mi padre sin pestañear. Papá, soy una examinadora de fraudes certificada. Esto es literalmente lo que hago. La sala no se quedó sin aliento. Fue peor que eso. Simplemente absorbió. 60 personas procesando a la vez. Podía verlo moverse a través de las mesas como el clima. Los ojos abiertos de par en par, las manos buscando teléfonos, las parejas inclinándose para susurrar. Luego el sonido, vidrio sobre mármol, agudo, final. La flauta de champán de Gerald Marx se deslizó de sus dedos y se hizo añicos en el suelo. El sonido rompió el silencio como un disparo. Patricia agarró el brazo de su esposo. Gerald. Gerald no la miró. Estaba mirando la pantalla. Su rostro se había vuelto gris. El tipo de gris que aparece cuando estás viendo 15 años de confianza disolverse en 15 segundos. Luego miró a mi padre y la expresión en el rostro de Gerald Marx. Nunca la olvidaré. No era ira. Todavía no. Era la mirada de un hombre que descubre que su casa ha estado en llamas durante años y nadie se lo dijo. Mi padre se movió rápido. Siempre lo hacía cuando las paredes se cerraban. Se acercó a Gerald, con ambas palmas hacia arriba, la pose del pacificador. Gerald, escúchame. Está mintiendo. Está enojada. Hice una broma que no le gustó. Y ahora está inventando cosas para humillarme. Gerald levantó una mano. No se levantó. No gritó. Solo una mano, con la palma hacia afuera. La forma en que detienes el tráfico. No lo hagas. Una palabra. Pero su voz tembló. Y ese único temblor tuvo más peso que cualquier cosa que mi padre hubiera dicho en toda la noche. Gerald metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó su teléfono. Marcó un número allí mismo en la mesa, uno frente a cada persona en esa sala. Su voz era baja pero lo suficientemente clara para que las mesas cercanas la oyeran. Ray, soy Gerald. Te necesito en la oficina el lunes por la mañana.
A primera hora, es sobre la sociedad. Colgó. Puso el teléfono sobre la mesa. No volvió a mirar a mi padre. Richard se giró hacia mi madre. Su compostura se estaba resquebrajando ahora visiblemente en tiempo real como el hielo bajo peso. Linda, diles que ha perdido la cabeza. Diles. Mi madre se sentó perfectamente quieta. Tenía las manos cruzadas sobre la mesa. Sus ojos estaban en su plato. No dijo nada. El mismo silencio que me había dado durante 29 años. Finalmente se lo dio a él. Y por primera vez, su silencio no era protección. Era permiso. Las sillas comenzaron a raspar. Los invitados en la mesa lejana se levantaron en silencio, buscando abrigos y bolsos. Sin salidas dramáticas, solo el lento e inconfundible retiro de personas que ya no querían estar en la sala. Nathan se acercó a mi lado. No dijo una palabra, solo colocó su mano suavemente entre mis omóplatos. Luego una voz vino de la mesa 2. Ellen Cole, la madre de Nathan, se levantó. Se acercó a mí, tomó mis 2 manos entre las suyas y dijo, «Estoy orgullosa de ti, cariño». 4 palabras. Las exactas 4 palabras que había estado esperando escuchar de mi padre toda mi vida, vinieron de la madre de otra persona, y eso de alguna manera hizo que significaran aún más. Gerald se levantó lentamente. Se apoyó con una mano en la mesa, no porque estuviera débil, sino porque se estaba manteniendo entero. Caminó hacia mi padre. Los 2 hombres se pararon cara a cara frente a 60. No, quizás 50 ahora. Algunos ya se habían escabullido. Testigos. 15 años, Rich. La voz de Gerald era tranquila, controlada, la voz de un hombre que elige sus palabras porque sabe que una sala llena de gente recordará cada una de ellas. 15 años confié en ti. Mi padre comenzó a hablar rápido. Gerald, déjame explicar. Hay un contexto aquí. Las transferencias es una reestructuración. Mi contador aconsejó, tu contador. Gerald casi se rió. Casi. Tu hija es contadora forense, Richard, y me acaba de mostrar lo que tu contador estaba ocultando. Mi padre abrió la boca. No salió nada. Gerald se ajustó la chaqueta, se enderezó la corbata. Luego dijo en voz baja y precisa, mi abogado se pondrá en contacto el lunes por la mañana. No me llames. No vengas a la oficina. No me contactes. Se volvió hacia Patricia. Ella ya estaba de pie, con el abrigo sobre el brazo, lista. Llevaban 35 años casados. Sabía cuándo era el momento de irse. Pero Patricia se detuvo. Caminó hacia mí, tomó mi mano y la apretó. Gracias por decir la verdad, Daniele. Sé lo que te costó. Asentí. Tenía la garganta demasiado apretada para hablar. Los Mars salieron por las puertas dobles. La sala los vio irse. Nadie intentó detenerlos. Nadie se despidió de Richard. Mi padre se quedó solo en el centro de la sala. El proyector todavía brillaba detrás de él, proyectando el resumen de la auditoría sobre su espalda como una sombra de la que no podía deshacerse. Una por una, las mesas se vaciaron, los abrigos se recogieron, los coches arrancaron en el estacionamiento. Ni una sola persona se detuvo a estrecharle la mano al salir. A las 9, la sala estaba casi vacía. El cuarteto de cuerda había empacado hacía 20 minutos. Los camareros se movían en silencio entre las mesas, retirando los platos de una cena que nadie había terminado. Mi madre estaba sentada en la mesa 1. Mismo asiento, misma postura. No se había movido en 45 minutos. Mi padre estaba de pie junto a la barra, sin chaqueta, con la corbata floja. Sostenía un vaso de whisky que no había bebido. Cerré mi portátil, desconecté el cable HDMI, metí el portátil en mi bolso. Mis manos temblaban ahora, no durante, sino después. La adrenalina se estaba yendo, y lo que dejaba atrás era algo más pesado. Caminé hacia el centro de la sala. Mi padre me miró. Sus ojos estaban rojos. No sé si era rabia o algo más profundo.
Quizás ambas cosas. Acabas de destruir a tu propio padre, dijo. Sostuve su mirada. No, papá. Te destruiste a ti mismo. Yo solo dejé de encubrirte. ¿Por una broma? ¿Hiciste esto por una broma? Esto no se trata del brindis, y lo sabes. Se volvió hacia mi madre. Última carta, jugada final. Linda, ¿vas a dejar que me haga esto? Mi madre levantó la vista de la mesa y por primera vez en 30 años de matrimonio, en toda una vida de silencio practicado, habló. ¿Tú hiciste esto, Richard? No ella. 7 palabras, tranquilas, casi suaves, pero aterrizaron como una puerta cerrándose. El rostro de mi padre hizo algo que nunca antes había visto. Se desmoronó. No en lágrimas. Mi padre no lloraba, sino en una especie de vacío. La mirada de un hombre que se ha quedado sin gente a quien culpar. Tomé mi bolso. Nathan estaba junto a la puerta sosteniendo mi abrigo. Adiós, papá, dije. No respondió. Salí del Whitfield con mi mano en la de Nathan. El aire de noviembre era fresco y limpio. Lo inhalé profundo, completo, como si hubiera estado bajo el agua durante 29 años y acabara de salir a la superficie. Mis manos todavía temblaban. Esto no era una victoria. Esto era el duelo con otro abrigo. Pero estaba hecho. El lunes llegó rápido. El abogado de Gerald, Raymond Stein, estaba en la oficina de Upton y Mars a las 8 de la mañana con una orden judicial para una auditoría forense completa de los libros de la empresa, realizada por una firma independiente, no por mí. Mi informe fue el catalizador, pero el proceso tenía que ser limpio. Lo entendí. Yo quería eso. Para el martes, la noticia se había extendido de la manera en que siempre lo hace en las comunidades pequeñas, a través de llamadas telefónicas que comienzan con «oíste» y terminan con «siempre pensé que algo no andaba bien». Richard Upton fue eliminado de la lista de miembros del Riewood Country Club, no suspendido. Eliminado. 22 años de cuotas, galas benéficas y torneos de golf, desaparecidos en una sola votación de la Junta. El hombre que había invitado a rondas para todo el bar no podía pasar de la recepción. Para el miércoles, 3 de los contactos de negocios que se habían sentado en sus mesas cuidadosamente arregladas el sábado por la noche habían cortado lazos discretamente. Sin declaraciones públicas, solo llamadas telefónicas no devueltas, almuerzos cancelados, el borrado lento y deliberado que ocurre cuando la gente decide que ya no vales la asociación. La noticia no salió en el periódico. No lo necesitaba. En una comunidad de ese tamaño, la fiesta en sí fue el titular. 60 testigos, esos son 60 versiones de la historia extendiéndose como ondas. Mi padre me llamó 11 veces esa semana. No contesté, ni una sola vez. La 12ª llamada fue al buzón de voz. La escuché una vez. Daniele, tienes que arreglar esto. Llámame ahora mismo. Todavía dando órdenes, incluso ahora. Borré el mensaje de voz y puse mi teléfono en el mostrador, con la pantalla hacia abajo. Nathan estaba preparando la cena. Me miró, pero no preguntó quién había llamado. No lo necesitaba. El hombre que controlaba cada habitación en la que entraba no podía conseguir que su propia hija contestara el teléfono. Y por primera vez en mi vida, ese silencio era mío para dar, no suyo para tomar. La auditoría independiente duró 6 semanas. Cuando llegó el informe final, confirmó todo lo que había en mi archivo y más, $837.000. Ese fue el total desviado a través de sociedades instrumentales durante un periodo de 10 años. Transferencias mensuales lo suficientemente pequeñas como para evitar activar las alertas automáticas, lo suficientemente grandes como para financiar un estilo de vida que no era de Richard Upton, la casa del lago, el barco, la membresía del club de campo que ya no tenía. Gerald presentó una demanda civil en enero, por incumplimiento del deber fiduciario, fraude, conversión de activos de la sociedad. Su abogado le dijo a Nathan, extraoficialmente, de abogado a abogado, que se estaba considerando una remisión penal a la oficina del fiscal del distrito. Mi padre contrató a un abogado defensor, uno bueno, pero los buenos abogados cuestan dinero, y los activos líquidos de mi padre estaban congelados a la espera del resultado del caso civil.
Gastó sus ahorros personales en los 2 primeros meses. Para marzo, Upton y Mars Construcción estaba suspendida, las operaciones detenidas, los contratos anulados. Los 12 empleados de los que mi padre solía presumir estaban cobrando el desempleo. Luego la casa del lago se puso en venta. Vi el anuncio en línea. La misma casa donde mi padre organizaba barbacoas del 4 de julio. Donde presidía en la terraza trasera con una cerveza en la mano, contándole a todo el que quisiera oír cómo había construido todo de la nada. Resulta que mucho de ese todo pertenecía a Gerald. Nathan me mostró el anuncio una tarde. Lo miré durante 10 segundos, luego cerré la pestaña. ¿Estás bien?, preguntó. Yo no le hice esto, dije. Él se lo hizo a sí mismo. Nathan asintió. Lo sé, pero aún así no se siente bien. No se supone que se sienta bien. Tenía razón. No se supone que la justicia se sienta como una celebración. Se supone que se siente como el peso de una puerta que finalmente se cierra. Pesada, final y necesaria. Pero el momento más pesado aún estaba por llegar. Y llegó 2 semanas después a través de una llamada telefónica que no esperaba. Mi madre llamó un domingo por la tarde. Casi no contesto, pero algo me hizo levantar el teléfono. Quizás el instinto, quizás la esperanza, quizás simplemente el hecho de que nunca me había llamado un domingo antes. Los domingos eran el día de Richard. Fútbol y silencio. Daniele. Su voz era diferente, más pequeña, pero de alguna manera más clara, como si finalmente se hubiera quitado un gran peso de encima. Hola, mamá. Una larga pausa. Podía oír su respiración. Luego, debería haber dicho algo hace 30 años. Lo siento. Cerré los ojos, me apoyé en el mostrador de la cocina. Las palabras que había esperado toda mi vida escuchar, y llegaron envueltas en 30 años de arrepentimiento. Vi lo que te hizo, continuó. Cada vez. Y me decía a mí misma que era su forma de preocuparse. Eso es lo que me decía, Daniele. Porque la alternativa, admitir que había dejado que mi hija fuera herida por su propio padre, era demasiado. Mamá. Déjame terminar, por favor. Su voz se quebró. Lo que hiciste en esa fiesta, levantarte así, nunca he sido tan valiente. Ni una vez en mi vida. Y verte, rompió algo dentro de mí. No dije que estaba bien porque no lo estaba. Todavía no. Quizás no por mucho tiempo. Lo que dije fue, te quiero, mamá, pero el amor no es suficiente. Ya no. Necesito que me lo demuestres. Se quedó en silencio. Luego, empecé a ver a alguien, una terapeuta. La semana pasada fue mi primera sesión. Me llevé la mano a la boca. Me ardían los ojos. Es un buen comienzo, mamá. Hablamos durante 20 minutos más. Con cuidado. De la manera en que caminas sobre hielo fino, consciente de cada paso, consciente de que podría romperse. Pero avanzando. 2 días después, recibí un mensaje de texto de mi padre. Solo uno, la última comunicación que recibiría de Richard Upton. Elegiste a un extraño por encima de tu propia sangre. Lo leí 2 veces. Entonces lo entendí. Y fue la confirmación final que necesitaba. Gerald Mars, su socio durante 15 años, su amigo, el hombre cuyo dinero robó. Mi padre todavía lo llamaba un extraño. Richard Upton no sabía lo que era la confianza. Solo entendía el control. Y cuando el control se fue, no le quedó nada. Borré el mensaje. Y no miré atrás. 6 meses después de la fiesta, Nathan y yo organizamos nuestra propia celebración. No en el Whitfield, no en ningún lugar de eventos. En el patio trasero de los padres de Nathan. 15 personas, luces de guirnalda de la ferretería, hamburguesas a la parrilla, un altavoz Bluetooth reproduciendo una lista de canciones que Nathan y yo habíamos hecho juntos una mañana de domingo perezosa. Sin proyector, sin presentación de diapositivas, sin plano de mesas. Mis amigos, Emily, Yasmín, el grupo del trabajo, se sentaron en sillas de jardín y bebieron cerveza de latas.
La madre de Nathan, Ellen, trajo sus famosas barritas de limón. Mark hizo un brindis que duró 3 frases e hizo reír a todos. Risa real, del tipo que sale del estómago, no de la obligación. Mi madre vino. Llegó temprano, trayendo un plato que había hecho ella misma, algo que no había hecho en años, porque mi padre siempre pedía catering. Estaba más callada de lo habitual, cuidadosa con sus palabras. Pero estaba allí, presente, intentándolo. Mi padre no fue invitado. A mitad de la velada, sonó el timbre. Una entrega, flores, un enorme arreglo de peonías blancas con una tarjeta. La abrí. Para Daniele, la persona más honesta que he conocido. Felicidades, Gerald y Patricia Mars. Me quedé en la puerta sosteniendo esa tarjeta durante mucho tiempo. Nathan se acercó por detrás. ¿Estás bien? Sí, dije. Es solo que... Pasé 29 años tratando de ganarme una palabra de mi padre. Y aquí está Gerald Mars dándome algo que mi padre nunca pudo. Nathan me rodeó con su brazo. Algunas personas construyen, otras toman. No puedes cambiar cuál de las dos eligió ser tu padre. Apreté mi cara contra su hombro y lloré. La primera vez desde la fiesta. Lágrimas reales, desordenadas, feas. No porque estuviera triste exactamente, sino porque algo que había estado cerrado herméticamente durante 29 años finalmente se había abierto, y todo lo que había dentro necesitaba un lugar a donde ir. 15 personas que realmente querían estar allí. Eso es todo lo que siempre necesité. La gente me pregunta si me arrepiento. La respuesta es complicada. Me arrepiento todos los días, pero no por la razón que podrían pensar. No me arrepiento de la verdad. No me arrepiento de haberme levantado. Lamento que mi padre me pusiera en una posición en la que tuve que elegir entre la lealtad y la honestidad. Esa elección nunca debería haber sido mía. Déjenme aclarar algo. No proyecté ese documento para vengarme. No subí allí con un plan. Mi plan era el lunes por la mañana, limpio, profesional, privado. Pero cuando mi padre se paró frente a todas las personas que amaba y les dijo que yo no valía nada, cuando convirtió mi fiesta de compromiso en una última actuación donde él era la estrella y yo era el chiste, algo cambió, no fue ira, fue algo más profundo. La comprensión de que si me sentaba y me tragaba esto, me lo tragaría todo para siempre. Estaba cansada de tragar. La verdad es que había guardado silencio sobre 2 cosas. Cómo me trataba mi padre y lo que mi padre le había hecho a Gerald. Y en ese momento, entendí que el silencio era el mismo. El silencio sobre el abuso y el silencio sobre el fraude provenían del mismo lugar. ¿Miedo? Miedo de perder a un padre que nunca fue realmente mío para empezar. El silencio no es lealtad. El silencio es complicidad. Aprendí eso en una cena mientras veía a mi madre doblar su servilleta y sonreír. Si estás escuchando esto y algo de ello te resulta familiar. Si sabes lo que es sentarte en una mesa y hacerte pequeño para que otra persona pueda sentirse grande, no voy a decirte qué hacer. Ese no es mi lugar. Pero te diré esto. Poner un límite con tu familia no significa que no los ames. Significa que te amas a ti mismo lo suficiente como para decir, no aceptaré esto más. Y a veces esa es la frase más valiente que una persona puede pronunciar. Aquí es donde estoy ahora. Nathan y yo nos casamos el mes que viene. Una ceremonia pequeña, 30 invitados, cada uno de ellos elegido por nosotros. Nadie se ofreció a hacerse cargo de la planificación. Nadie lo necesitó. Mi madre sigue en terapia. Hablamos una vez a la semana, a veces 2. Son conversaciones cuidadosas, como aprender a caminar de nuevo después de mucho tiempo en una silla de ruedas. No es la madre que necesitaba cuando tenía 9 años, pero está tratando de ser la madre que necesito ahora, y estoy aprendiendo a permitírselo. El caso civil de Gerald avanza en los tribunales. No sigo los detalles. Di mi declaración el mes pasado. Profesional, basada en hechos, sin emoción, solo los números. Los números son suficientes. Richard vendió la casa del lago. Me enteré por un primo que está alquilando un apartamento en el lado este de la ciudad, solo.
Linda se mudó con su hermana en febrero. Mi padre no me ha contactado desde ese mensaje de texto. No espero que lo haga. El hombre que pasó 29 años controlando cada conversación finalmente se encontró con una que no pudo manejar. No soy una heroína. Quiero que sepan eso. No soy una guerrera que planeó el derribo perfecto. Soy una mujer que fue empujada demasiado lejos en la noche equivocada y que casualmente tenía las pruebas para contraatacar. Esa es toda la historia. Algunos días me despierto y extraño a mi padre. No al real. Al que inventé. La versión que me enseñó a andar en bicicleta y lo decía en serio. La versión que dijo orgulloso y no estaba actuando. Ese padre nunca existió. Pero el duelo es real. Si estás viendo esto y sabes lo que es llorar a alguien que todavía está vivo. Te veo y espero que lo sepas. Se te permite llorar y seguir adelante al mismo tiempo. No soy una heroína. Solo soy alguien que finalmente dijo la verdad. Y la verdad, resulta, fue suficiente. Si la historia de Daniele se quedó contigo, deja un comentario. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre la lealtad y la verdad? O simplemente escribe, me elijo a mí. Eso es suficiente. Si es tu primera vez aquí, presiona suscribir. Comparto historias como esta cada semana. Personas reales, momentos reales, límites reales. Hay otra esperándote en la descripción. Creo que la sentirás. Nos vemos allí.